El invierno había llegado a Madrid con una ferocidad inusual. Las calles, normalmente bulliciosas y llenas de vida, se habían convertido en un páramo gélido donde el viento cortante se colaba entre los edificios centenarios, haciendo estremecer hasta los huesos a los pocos valientes que se atrevían a desafiar el clima inclemente. En la esquina de la calle Real, acurrucado contra la pared de un edificio antiguo de piedra, se encontraba un anciano. Su figura encorvada y temblorosa era un testimonio silencioso de las duras realidades de la vida en la calle. Su rostro, curtido por el tiempo y las inclemencias del clima, estaba casi completamente oculto bajo una maraña de cabellos grises y una barba descuidada que parecía no haber visto una tijera en años. Sus ropas, un collage de prendas desparejadas y raídas, apenas lo protegían del frío intenso que se colaba por cada costura y agujero. Un abrigo que alguna vez debió ser elegante, ahora reducido a poco más que harapos, colgaba de sus hombros huesudos. Sus manos, agrietadas y enrojecidas por el frío, se aferraban a un cartón que le servía de asiento, en un intento vano de aislarse del suelo helado. Los transeúntes, envueltos en sus gruesos abrigos de invierno y bufandas de lana, pasaban apresuradamente frente al anciano, sus miradas fijas en el suelo o en la distancia, evitando conscientemente el contacto visual con aquel recordatorio incómodo de la miseria humana. Para la mayoría, el mendigo era invisible, parte del paisaje urbano que preferían ignorar en su camino hacia vidas más cómodas y cálidas. Entre la multitud indiferente, una joven de no más de 20 años se detuvo frente al mendigo. Su nombre era Lucía Martínez, y en ese momento, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el curso de su vida y la de aquel anciano abandonado. Lucía era una chica común en muchos aspectos, de estatura media, con un cabello castaño que caía en ondas suaves sobre sus hombros, y unos ojos del color del chocolate caliente que parecían irradiar una calidez que contrastaba con el frío a su alrededor. Vestía un abrigo rojo brillante que resaltaba contra el gris de la ciudad invernal, como un faro de esperanza en medio de la desolación. Lo que distinguía a Lucía no era su apariencia, sino algo más profundo e intangible. En sus ojos brillaba una mezcla única de compasión y determinación, una chispa de humanidad que se negaba a ser apagada por la indiferencia general que la rodeaba. Sin dudarlo un instante, Lucía se quitó su bufanda de lana, un regalo tejido a mano por su abuela el invierno anterior. Era una prenda preciosa, con intrincados patrones en tonos de azul y gris que recordaban al cielo invernal. Con un gesto suave y cuidadoso, como si temiera asustar al anciano, Lucía se inclinó y colocó la bufanda alrededor del cuello del mendigo. «Tenga, señor», dijo Lucía con una sonrisa cálida que parecía derretir el hielo a su alrededor. «Esto le ayudará a combatir el frío». «Por favor, cuidéis». El mendigo, sorprendido por este acto inesperado de bondad, alzó lentamente la mirada. Por un momento, pareció que el tiempo se detenía en la bulliciosa calle madrileña. Los ojos del anciano, de un azul intenso y penetrante que contrastaba con la suciedad de su rostro, se clavaron en los de Lucía. En esa mirada había algo más que simple gratitud. Había una profundidad, una sabiduría oculta que captó la atención de Lucía de inmediato. «Gracias, jovencita», murmuró el anciano con voz ronca, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. «Que Dios te bendiga y proteja tu corazón bondadoso». Lucía asintió, sin poder apartar la mirada de aquellos ojos fascinantes. Había algo en ellos, una chispa de vida y conocimiento que parecía fuera de lugar en alguien que vivía en tales condiciones. Por un momento, sintió el impulso de quedarse, de preguntar, de saber más sobre este misterioso anciano. Pero el sonido de una bocina cercana la devolvió a la realidad. Con una última sonrisa y un gesto de despedida, Lucía continuó su camino, aunque sus pasos eran más lentos ahora, su mente llena de preguntas sobre el hombre que acababa de conocer. Mientras se alejaba, Lucía no podía sacudirse la sensación de que algo importante acababa de suceder. Ese breve encuentro había despertado en ella una mezcla de emociones que no podía explicar completamente. Compasión, curiosidad y una extraña sensación de familiaridad que no tenía sentido. Si este encuentro ha despertado tu curiosidad, no dudes en suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta emocionante historia. El viaje de Lucía y el misterioso mendigo apenas comienza. A partir de ese día,
la vida de Lucía cambió de manera sutil pero significativa. El recuerdo de aquellos ojos azules y la voz ronca del anciano la perseguía, apareciendo en sus pensamientos en los momentos más inesperados. Mientras servía café en el pequeño restaurante donde trabajaba, o durante sus clases en la universidad donde estudiaba trabajo social, Lucía se encontraba preguntándose sobre la vida del mendigo, sobre las circunstancias que lo habrían llevado a vivir en la calle. Pasaron varios días antes de que Lucía se armara de valor para volver a la calle real. Cuando finalmente lo hizo, llevaba consigo una bolsa con un termo de sopa caliente y un par de guantes de lana. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la esquina donde había visto al anciano por primera vez. Para su alivio y sorpresa, el hombre seguía allí, envuelto en la bufanda que ella le había dado. Al verla aproximarse, una leve sonrisa se dibujó en su rostro cansado. «Has vuelto», dijo el anciano, su voz un poco más fuerte que la última vez. Lucía asintió, sentándose en el suelo junto a él sin importarle que su abrigo se ensuciara. «Le he traído algo de comer», dijo, ofreciéndole el termo y los guantes. «Pensé que podría necesitarlo con este frío». El anciano aceptó los regalos con manos temblorosas. «Eres muy amable, jovencita. No muchos se detienen a mirar, mucho menos a ayudar». Mientras el hombre comía la sopa con avidez, Lucía se presentó formalmente y le preguntó su nombre. «Alejandro», respondió él después de una pausa, como si estuviera recordando algo lejano. «Me llamo Alejandro». Ese fue el comienzo de una rutina que se extendería por semanas. Lucía visitaba a Alejandro casi todos los días, llevándole comida, mantas e incluso libros. Poco a poco, fue ganándose la confianza del anciano, quien comenzó a abrirse y compartir fragmentos de su vida. Alejandro resultó ser un hombre de vasta cultura y conocimientos. Hablaba de literatura, arte e historia con una pasión y un detalle que dejaban a Lucía asombrada. En más de una ocasión, se encontró preguntándose cómo alguien con tal sabiduría había terminado viviendo en la calle. Sin embargo, la bondad de Lucía no fue bien vista por todos. Sus amigos y familiares comenzaron a cuestionar sus acciones, preocupados por su seguridad y su reputación. «¿Acaso has perdido la cabeza, Lucía?», le reprochaba su madre, Elena, una mujer de mediana edad cuyo rostro mostraba las líneas de una vida de preocupaciones. «Ese hombre podría ser peligroso. ¿Y si está mintiendo? ¿Y si solo quiere aprovecharse de ti?». Su mejor amiga, Sara, una joven vivaz de pelo teñido de rosa, intentaba ser más comprensiva, pero aún así expresaba su preocupación. «Entiendo que quieras ayudar, Lu, pero ¿no crees que te estás involucrando demasiado? Hay organizaciones que se ocupan de estas cosas». Incluso en su trabajo, Lucía comenzó a notar miradas de desaprobación. Sus compañeros murmuraban a sus espaldas, y más de una vez escuchó comentarios sobre cómo la niña rica juega a ser la salvadora de los pobres. Pero quizás la reacción más dolorosa fue la de su novio, Carlos. Un joven atractivo y ambicioso que trabajaba en una firma de abogados. Carlos no podía entender la obsesión de Lucía por ayudar a un desconocido. «Otra vez vas a ver a ese viejo», le recriminó una tarde, su voz teñida de frustración y celos. «¿Qué es lo que tiene de especial? Es solo un mendigo. Estás arriesgando tu reputación, tu futuro, ¿y para qué?». Lucía, herida por la falta de comprensión de su pareja, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Es un ser humano, Carlos. Y merece respeto y compasión como cualquier otro. Si no puedes entender eso, tal vez deberíamos replantearnos nuestra relación». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una tensión que amenazaba con romper algo que ambos habían dado por sentado hasta ese momento. A pesar de las críticas y la presión social, Lucía se mantuvo firme en su decisión de ayudar a Alejandro. Había algo en él, una dignidad y una sabiduría ocultas bajo capas de suciedad y miseria, que la intrigaba profundamente. Cada conversación con el anciano le abría nuevos mundos, nuevas perspectivas sobre la vida y la sociedad que nunca antes había considerado. La determinación de Lucía frente a la adversidad nos recuerda el poder de seguir nuestras convicciones. Si quieres más historias inspiradoras como esta, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.
Con el paso de las semanas, Lucía notó cambios sutiles pero significativos en Alejandro. Su postura, antes encorvada y derrotada, se volvió más erguida. Su mirada, antes apagada, ahora brillaba con una chispa de vida renovada. Incluso su apariencia comenzó a mejorar gradualmente, gracias a la ropa limpia y los artículos de aseo personal que Lucía le proporcionaba discretamente. Un día particularmente frío de febrero, mientras compartían un café caliente en un banco del parque cercano, Lucía había insistido en que Alejandro la acompañara, preocupada por su salud. El anciano le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Lucía», dijo Alejandro, su voz grave cargada de emoción, «¿por qué haces todo esto por mí? ¿No temes lo que la gente pueda decir? He visto cómo te miran cuando estás conmigo, las murmuraciones, los gestos de desaprobación». Lucía guardó silencio por un momento, reflexionando sobre la pregunta. Podía sentir el peso de la mirada de Alejandro sobre ella, esos ojos azules que parecían penetrar hasta el fondo de su alma. «Lo hago porque creo que cada persona merece ser tratada con dignidad, sin importar su situación», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero también, hay algo en usted, Alejandro. Algo que me dice que su historia es mucho más de lo que parece. Cada vez que hablamos, cada libro que discutimos, cada reflexión que comparte, siento que estoy aprendiendo más de usted que de cualquier profesor que haya tenido». Alejandro sonrió enigmáticamente, una expresión que mezclaba gratitud, tristeza y algo más que Lucía no pudo descifrar. «Eres una joven extraordinaria, Lucía», dijo finalmente. «El mundo necesita más personas como tú». Ese momento marcó un punto de inflexión en su relación. A partir de entonces, Alejandro comenzó a abrirse más, compartiendo fragmentos de su pasado que dejaban a Lucía intrigada y confundida. Hablaba de viajes a lugares exóticos, de reuniones con personajes importantes, de decisiones empresariales que parecían fuera de lugar en la vida de un hombre de la calle. Mientras tanto, la vida de Lucía se complicaba cada vez más debido a su amistad con Alejandro. En el café donde trabajaba, el ambiente se volvía tenso cada vez que entraba. Sus compañeros, antes amigables, ahora la miraban con una mezcla de desconfianza y lástima. Los clientes habituales, que antes disfrutaban charlando con ella, ahora pedían ser atendidos por otros camareros. La situación llegó a un punto crítico cuando el dueño del café, un hombre de mediana edad llamado Antonio, la llamó a su oficina una tarde después de su turno. «Lucía», comenzó Antonio, su voz tensa y su mirada evitando el contacto directo, «sabes que te aprecio. Has sido una excelente empleada durante estos años, pero…». El corazón de Lucía se hundió. Sabía lo que vendría a continuación. «Me temo que tendremos que prescindir de tus servicios», continuó Antonio, las palabras saliendo en un torrente, como si quisiera terminar rápido con esa conversación incómoda. «Tu asociación con ese individuo está ahuyentando a los clientes. Entiende que esto es un negocio, y no puedo permitirme». Lucía asintió mecánicamente, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. Salió del café en un estado de aturdimiento, las lágrimas amenazando con derramarse en cualquier momento. Casi sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta el lugar donde Alejandro solía pasar las noches. El anciano, al verla llegar con el rostro descompuesto, se puso de pie inmediatamente, la preocupación evidente en su mirada. «Lucía, ¿qué ha pasado?», preguntó, su voz cargada de una autoridad y preocupación que parecían fuera de lugar en un hombre de la calle. Y entonces, como una represa que finalmente cede ante la presión, Lucía se derrumbó. Entre sollozos, le contó a Alejandro sobre su despido, sobre la creciente hostilidad de sus vecinos, sobre cómo incluso sus amigos más cercanos la estaban abandonando. Le habló de la presión de su familia, de las miradas de desaprobación que recibía en la calle, y de cómo su relación con Carlos pendía de un hilo. Alejandro escuchó en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Cuando Lucía finalmente terminó de hablar, exhausta y con los ojos enrojecidos, el anciano habló con una voz que temblaba de emoción. «Lucía, mi querida niña», dijo, tomando suavemente las manos de la joven entre las suyas, ásperas y callosas. «Lo siento tanto.
Nunca fue mi intención causarte tantos problemas. Quizás sea mejor que dejes de venir a verme. No puedo soportar la idea de que estés sufriendo por mi culpa. Pero Lucía, para sorpresa de Alejandro, negó firmemente con la cabeza. A pesar de las lágrimas, había una determinación férrea en su mirada. No, Alejandro, respondió con voz quebrada pero decidida. No voy a abandonarlo. No ahora, no después de todo. He tomado mis propias decisiones y no me arrepiento de ninguna de ellas. Si el mundo no puede entender la importancia de la compasión y la humanidad, entonces es el mundo el que está equivocado, no nosotros. Alejandro la miró fijamente, una mezcla de asombro y algo que parecía orgullo brillando en sus ojos azules. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego simplemente asintió, apretando suavemente las manos de Lucía en un gesto de agradecimiento silencioso. Esa noche marcó un punto de inflexión en la relación entre Lucía y Alejandro. La joven, habiendo perdido su trabajo y sintiéndose cada vez más aislada en su propio barrio, comenzó a pasar aún más tiempo con el anciano. Le llevaba libros de la biblioteca pública, y juntos pasaban horas discutiendo sobre literatura, filosofía e historia. Fue durante una de estas conversaciones cuando Lucía notó algo que la dejó perpleja. Estaban hablando sobre economía global, un tema que Lucía apenas conocía de sus clases en la universidad, cuando Alejandro comenzó a explicar complejas teorías económicas con una claridad y profundidad que parecían impropias de alguien sin educación formal. Alejandro, interrumpió Lucía, incapaz de contener su curiosidad, ¿cómo es que sabe tanto sobre estos temas? Es como si hubiera estudiado estas cosas a fondo. El anciano se quedó en silencio por un momento, su mirada perdida en la distancia. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono de melancolía que Lucía nunca había escuchado antes. Hubo un tiempo, Lucía, dijo lentamente, en que tuve acceso a mucho conocimiento. Pero eso fue en otra vida, una vida que dejé atrás hace mucho tiempo. Antes de que Lucía pudiera preguntar más, Alejandro cambió hábilmente de tema, pero la semilla de la curiosidad ya estaba plantada en la mente de la joven. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué secretos ocultaba su pasado? La intriga crece y los misterios se profundizan. Si quieres descubrir la verdad sobre Alejandro, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. La historia está a punto de dar un giro inesperado. Mientras tanto, la vida de Lucía se volvía cada vez más complicada. Sin trabajo y con sus ahorros disminuyendo rápidamente, comenzó a preocuparse por cómo pagaría el alquiler de su pequeño apartamento. Sus padres, preocupados por su situación, le ofrecieron ayuda financiera, pero con la condición de que dejara de ver a Alejandro. «Hija, por favor», le rogó su madre durante una tensa cena familiar. «Entendemos que quieras ayudar, pero esto ha ido demasiado lejos. Estás arruinando tu vida por un desconocido». Lucía, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión. «No puedo abandonarlo, mamá. No es solo por él, es por lo que creo que es correcto. Si abandono mis principios ahora, ¿qué clase de persona seré?». La tensión en su familia alcanzó un punto crítico cuando su padre, un hombre generalmente tranquilo y reservado, estalló en un arranque de frustración. «Basta ya de esta tontería, Lucía», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Eres una niña ingenua jugando a ser una santa. El mundo no funciona así. Si no entras en razón, te quedarás sin nada y sin nadie». Lucía salió de la casa de sus padres esa noche con el corazón roto pero con una determinación renovada. Mientras caminaba por las calles oscuras de Madrid, se dio cuenta de que estaba en un punto de no retorno. Había quemado muchos puentes, pero sentía en lo más profundo de su ser que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, tomó una decisión drástica. Usando los últimos euros de sus ahorros, compró un saco de dormir y algunos suministros básicos. Esa noche, para sorpresa y consternación de Alejandro, Lucía apareció en su rincón habitual con una mochila a cuestas. «Lucía, ¿qué estás haciendo?», preguntó Alejandro, alarmado al ver el saco de dormir que la joven comenzaba a desenrollar. «No puedo seguir pagando mi apartamento», explicó Lucía con una calma que sorprendió incluso a ella misma.
Y si voy a estar en la calle, prefiero estar aquí, con usted. Al menos así podré asegurarme de que esté bien. Alejandro la miró horrorizado. No, 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 dijo, sacudiendo la cabeza con vehemencia. No puedo permitir esto. Eres joven, tienes toda una vida por delante. No puedes tirar todo por la borda por mí. Pero Lucía ya había tomado su decisión. Con una sonrisa triste pero determinada, se sentó junto a Alejandro en el frío suelo de la calle Real. No estoy tirando nada por la borda, dijo suavemente. Estoy eligiendo vivir de acuerdo a mis valores. Y ahora mismo, eso significa estar aquí, con usted. Esa noche, mientras el frío se colaba por sus huesos y los sonidos de la ciudad nocturna los rodeaban, Lucía se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Pero en lugar de miedo, sintió una extraña paz. Por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo, aunque el resto del mundo no pudiera entenderlo. Alejandro, por su parte, pasó la noche en vela, observando a la joven que dormía a su lado. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Gratitud, culpa, admiración y sobre todo, una profunda preocupación. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. A la mañana siguiente, mientras Lucía se desperezaba, incómoda por su primera noche en la calle, Alejandro la miró con una expresión de resolución que ella nunca había visto antes. Lucía, dijo con voz grave, creo que ha llegado el momento de contarte la verdad sobre quién soy realmente. Este es el momento que todos hemos estado esperando. Si quieres saber la verdadera identidad de Alejandro y cómo cambiará la vida de Lucía, no olvides darle like y compartir este vídeo. La revelación que está por venir te dejará sin aliento. Lucía se incorporó, repentinamente alerta a pesar del cansancio. Había esperado este momento durante semanas, intrigada por los pequeños detalles y pistas que Alejandro había dejado caer en sus conversaciones. Ahora, finalmente, iba a conocer la verdad detrás del misterioso anciano que había cambiado su vida. Alejandro tomó una respiración profunda antes de comenzar su relato. Mi verdadero nombre es Alejandro Montero, dijo, su voz apenas un susurro. Hace 5 años, era conocido como uno de los empresarios más exitosos de España, dueño de Montero Enterprises, un conglomerado con intereses en tecnología, bienes raíces y energías renovables. Lucía escuchaba atónita. El nombre de Alejandro Montero no le era desconocido. Lo había visto en los periódicos y en las noticias, aunque nunca había prestado mucha atención a los detalles. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, continuó Alejandro, su mirada perdida en recuerdos distantes. Mansions, yachts, jets privados. Pero también tenía un vacío en mi corazón que nada parecía llenar. Veía la pobreza y la desigualdad a mi alrededor, pero desde la comodidad de mi torre de marfil, me sentía desconectado, incapaz de entender realmente el sufrimiento de los demás. Alejandro hizo una pausa, sus ojos ahora fijos en Lucía, buscando alguna señal de juicio o rechazo. Al no encontrar nada más que una atención compasiva, continuó. Un día, después de cerrar un trato particularmente lucrativo, me encontré caminando por las calles de Madrid. Vi a un hombre sin hogar, temblando de frío, pidiendo ayuda a los transeúntes que lo ignoraban. Algo en mí se rompió en ese momento. Me di cuenta de que, con todo mi dinero y poder, no era mejor que aquellas personas que pasaban de largo. Fue entonces cuando tomé una decisión drástica. Lucía escuchaba con el corazón acelerado, empezando a entender la magnitud de lo que Alejandro estaba revelando. Decidí desaparecer, dijo Alejandro, su voz ahora más firme. Quería entender realmente cómo vive la gente en las calles, sentir su dolor y sus luchas. Solo así podría saber cómo ayudar de verdad. Distribuí la mayor parte de mi fortuna entre diferentes organizaciones benéficas, dejando solo una pequeña parte bajo el control de un fideicomiso. Luego, simplemente, me fui. Lucía estaba sin palabras. Todo lo que creía saber sobre Alejandro, sobre la vida en la calle, sobre la naturaleza de la riqueza y la pobreza, se estaba reconfigurando en su mente. Pero ahora, gracias a ti, Lucía, continuó Alejandro,
con emoción en la voz, he redescubierto la verdadera bondad humana. Tu compasión desinteresada, tu valentía frente a la adversidad, me has enseñado más de lo que podrías imaginar. Me has mostrado que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de conectar con otros seres humanos, de ayudar sin esperar nada a cambio. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Lucía. Toda la confusión, la frustración y el dolor de los últimos meses parecían disolverse frente a la magnitud de esta revelación. ¿Por qué me lo cuenta ahora?, logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro tomó las manos de Lucía entre las suyas, un gesto que ahora parecía cargado de un nuevo significado. «Porque no puedo permitir que sacrifiques tu vida por mí», dijo con firmeza. «Has demostrado una compasión y una integridad que creía extintas en este mundo. Ahora es mi turno de ayudarte a ti». Con esas palabras, Alejandro se puso de pie, sorprendiendo a Lucía con una agilidad que no había mostrado antes. Le tendió la mano, ayudándola a levantarse. «Ven conmigo», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. «Es hora de que ambos dejemos atrás esta vida en la calle. Tenemos mucho trabajo por hacer». Aturdida y emocionada, Lucía tomó la mano de Alejandro. Mientras caminaban juntos por la calle real, dejando atrás el rincón que había sido su hogar durante tanto tiempo, Lucía sintió que estaba al borde de algo grande, algo que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Lo que siguió en los días posteriores fue un torbellino de acontecimientos que Lucía apenas podía procesar. Alejandro la llevó a las oficinas centrales de Montero Enterprises, donde su aparición causó conmoción entre los empleados y ejecutivos. En cuestión de horas, la noticia de su regreso se había extendido por toda la ciudad. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia. Titulares como El millonario mendigo y El CEO que vivió en las calles inundaron los periódicos y noticieros. La historia de Alejandro Montero y la joven que lo había ayudado sin saber quién era se convirtió en sensación nacional. Esta sorprendente revelación nos muestra que las apariencias engañan y que la bondad puede encontrarse en los lugares más inesperados. Si quieres más historias que desafíen tus percepciones, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. La aventura de Lucía y Alejandro apenas comienza. De repente, todas las personas que habían despreciado y criticado a Lucía cambiaron radicalmente su actitud. Su antiguo jefe, Antonio, la llamó personalmente, rogándole que volviera a trabajar en el café, ofreciéndole un puesto de gerente y un aumento sustancial de sueldo. Sus vecinos, antes hostiles, ahora la saludaban con sonrisas forzadas y le dejaban pequeños regalos frente a su puerta. Incluso Carlos, su exnovio, intentó reconciliarse, alegando que había cometido un error al juzgarla y que ahora veía lo especial que era. Lucía observaba este cambio en las actitudes de las personas con una mezcla de asombro y desencanto. Veía claramente cómo la percepción de la riqueza y el estatus social podía transformar la forma en que la gente trataba a los demás, y esto solo reforzó su determinación de hacer un cambio real en el mundo. Alejandro, por su parte, retomó el control de su empresa con una nueva visión. En una conferencia de prensa que captó la atención nacional, anunció una serie de iniciativas revolucionarias. «Durante mi tiempo en las calles», declaró Alejandro frente a una sala llena de periodistas y cámaras, «aprendí más sobre la condición humana y las verdaderas necesidades de nuestra sociedad que en todos mis años como empresario. Hoy, Montero Enterprises se compromete a ser un agente de cambio real en nuestra comunidad». Anunció la implementación de políticas de responsabilidad social corporativa más agresivas, la creación de programas de ayuda para personas sin hogar, y el establecimiento de becas para jóvenes de escasos recursos. Pero lo que más llamó la atención fue su siguiente anuncio. «Y para liderar estas iniciativas», continuó Alejandro, su voz cargada de emoción, «he decidido nombrar como directora de nuestra nueva división de impacto social a la persona que me mostró el verdadero significado de la compasión y la integridad. Lucía Martínez, por favor, ven aquí». Lucía, que estaba entre el público, se quedó paralizada por un momento. Con las piernas temblorosas, se dirigió al podio donde Alejandro la esperaba con una sonrisa cálida. Los flashes de las cámaras la cegaron momentáneamente mientras Alejandro la presentaba al mundo. «Lucía», dijo Alejandro,
mirándola directamente a los ojos. Sin saberlo, me diste una lección de humanidad que nunca olvidaré. Ahora, quiero que uses esa compasión y esa visión para ayudar a otros. ¿Aceptas este desafío? Con lágrimas en los ojos pero con una determinación inquebrantable, Lucía asintió y tomó el micrófono. Acepto, dijo con voz firme. Pero con una condición. Quiero que todos entiendan que no estoy aquí por mi conexión con Alejandro Montero. Estoy aquí porque creo en ayudar a los demás, en ver la humanidad en cada persona, sin importar su situación. Y espero que todos los que ahora nos miran con admiración recuerden cómo trataron a aquellos que consideraban inferiores. El verdadero cambio comienza en nuestros corazones y en nuestras acciones diarias. Sus palabras fueron recibidas con un silencio momentáneo, seguido de un estruendoso aplauso. Alejandro la miraba con orgullo, sabiendo que había elegido a la persona correcta para llevar adelante su visión. El discurso inspirador de Lucía nos recuerda el poder de la autenticidad y la compasión. Si quieres más momentos que te inspiren a ser mejor persona, no olvides darle like y compartir este vídeo. Juntos podemos crear un mundo más empático. Sin embargo, la fama repentina y la atención mediática resultaron abrumadoras para Lucía. Se encontró luchando para mantener su autenticidad en un mundo que de repente la adulaba por las razones equivocadas. Las invitaciones a galas benéficas, entrevistas en televisión y ofertas de contratos publicitarios llegaban sin cesar. Una noche, después de una particularmente agotadora sesión de fotos para una revista de negocios, Lucía se derrumbó en el sofá de su nueva oficina, sintiéndose más sola que nunca. Alejandro, que pasaba por allí, la encontró con la cabeza entre las manos. ¿Qué sucede, Lucía?, preguntó con preocupación. Lucía levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. No sé si puedo hacer esto, Alejandro. Todos me miran como si fuera una especie de santa o de celebridad. Pero yo solo soy, yo. La misma chica que servía café hace unas semanas. ¿Y si los decepciono? ¿Y si no soy lo suficientemente buena para este trabajo? Alejandro se sentó a su lado, su rostro mostrando una comprensión profunda. Ah, Lucía, dijo suavemente, entiendo perfectamente cómo te sientes. El peso de las expectativas puede ser aplastante. Pero déjame compartir contigo una lección vital que aprendí durante mis años en la calle. Lucía lo miró expectante, ansiosa por cualquier consejo que pudiera ayudarla a navegar este nuevo y confuso mundo. Recuerda siempre por qué empezaste este camino, continuó Alejandro. No fue por fama, ni por reconocimiento. Lo hiciste porque viste a un ser humano necesitado y decidiste ayudar. Esa es la esencia de quien eres, Lucía. No dejes que el ruido del mundo ahogue la voz de tu corazón. Estas palabras resonaron profundamente en Lucía. Se dio cuenta de que, en medio del torbellino de eventos de las últimas semanas, había perdido de vista su verdadero propósito. Tienes razón, dijo, secándose las lágrimas. He estado tan preocupada por cumplir con las expectativas de todos que olvidé por qué estoy realmente aquí. Alejandro sonrió, complacido de ver la chispa de determinación regresar a los ojos de Lucía. Eso es, pequeña. Ahora, ¿qué tal si volvemos a lo básico? Mañana, en lugar de otra entrevista o sesión de fotos, ¿por qué no vamos a visitar uno de los refugios que estamos financiando? Creo que te hará bien recordar a las personas a las que realmente estamos ayudando. Lucía asintió con entusiasmo, sintiéndose renovada y enfocada una vez más. Al día siguiente, Lucía y Alejandro visitaron un refugio para personas sin hogar en uno de los barrios más pobres de Madrid. Lejos de las cámaras y los flashes, Lucía se sumergió en el trabajo real, hablando con los residentes, escuchando sus historias y ayudando a servir comidas. Mientras interactuaba con las personas del refugio, Lucía sintió que volvía a conectar con su verdadero yo. Vio reflejados en los ojos de los residentes la misma humanidad y dignidad que había visto en Alejandro cuando lo conoció en la calle. Esta experiencia la llenó de una nueva determinación y claridad de propósito. Inspirada por esta reconexión con su misión original, Lucía encontró un equilibrio. Utilizó su nueva plataforma para abogar por los derechos de las personas sin hogar y promover la compasión y la empatía en la sociedad.
En lugar de dejarse llevar por la fama, la usó como herramienta para crear conciencia y generar cambios reales. Organizó campañas de sensibilización, trabajó en la implementación de programas de vivienda asequible y formación laboral para personas en situación de calle, y se convirtió en una voz influyente en el debate sobre la desigualdad social. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y un llamado a la acción para muchos. Jóvenes de todo el país, inspirados por el ejemplo de Lucía, comenzaron a involucrarse en proyectos comunitarios y de voluntariado. La forma en que Lucía maneja su nueva posición nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores. Si quieres más historias que te inspiren a hacer la diferencia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Juntos podemos crear un impacto positivo en el mundo. Pero la vida tenía preparada una última sorpresa para Lucía y Alejandro. Un año después de la revelación que había cambiado sus vidas, mientras trabajaban en un nuevo proyecto para ampliar los programas de ayuda a nivel nacional, Alejandro recibió una llamada que lo dejó pálido. «Lucía», dijo con voz temblorosa después de colgar, «acabo de recibir noticias sobre tu familia biológica». Lucía, que había sido adoptada de bebé y nunca había conocido a sus padres biológicos, sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Qué quieres decir?», logró preguntar, su corazón latiendo con fuerza. Alejandro tomó una respiración profunda antes de continuar. «Resulta que eres mi nieta, Lucía. Mi hija, a quien di por muerta en un accidente hace 25 años, te dio a luz antes de fallecer. Por un cruel giro del destino, terminaste en el sistema de adopción sin que yo lo supiera». La revelación cayó sobre Lucía como un rayo, sacudiendo los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí misma y su vida. De repente, su conexión inexplicable con Alejandro, esa sensación de familiaridad que había sentido desde el principio, cobraba un nuevo y profundo significado. ¿Cómo es posible?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Alejandro procedió a explicarle los detalles. Su hija, María, había quedado embarazada joven. Temiendo la reacción de su padre, había huido de casa. Alejandro la había buscado desesperadamente, pero todos sus esfuerzos habían sido en vano. Meses después, recibió la noticia de que María había muerto en un accidente de tráfico. Destrozado por la culpa y el dolor, Alejandro se había sumergido en su trabajo, sin saber que su nieta había sobrevivido y sido dada en adopción. «Cuando te conocí en la calle», dijo Alejandro, con lágrimas en los ojos, «sentí una conexión que no podía explicar. Ahora entiendo por qué. La sangre llamaba a la sangre, aunque ninguno de los dos lo supiera». Lucía estaba abrumada por una mezcla de emociones. Shock, alegría, tristeza por la madre que nunca conoció, y una profunda sensación de que, de alguna manera, todo en su vida había estado llevándola a este momento. «Quizás», reflexionó Alejandro con voz entrecortada, «todo lo que hemos vivido, todos los desafíos y las alegrías, nos estaban preparando para este momento. Para encontrarnos, para sanar juntos». Lucía, incapaz de contener más sus emociones, se lanzó a los brazos de Alejandro, su abuelo, en un abrazo que parecía contener todos los años de separación y todo el amor que habían compartido sin saberlo. «No importa cómo llegamos aquí», dijo Lucía entre lágrimas. «Lo importante es que nos encontramos, y que juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor». Esta última revelación no solo cerró un círculo en sus vidas personales, sino que también dio un nuevo impulso a su misión. Ahora, como familia, Lucía y Alejandro redoblaron sus esfuerzos para ayudar a los necesitados, inspirados por su propia historia de pérdida, reencuentro y redención. Su experiencia se convirtió en un poderoso testimonio de cómo el amor y la compasión pueden trascender las barreras sociales y unir a las personas de las formas más inesperadas. Demostraron al mundo que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de tender la mano a otros, incluso cuando uno mismo está luchando. Esta increíble revelación nos recuerda que el destino obra de maneras misteriosas. Si quieres más historias que te hagan creer en la magia de la vida, no olvides darle like y compartir este vídeo. El viaje de Lucía y Alejandro nos inspira a todos a ser mejores personas. En los años siguientes, Lucía y Alejandro trabajaron incansablemente para expandir su labor social.
Fundaron la Fundación Montero Martínez, dedicada a combatir la pobreza y la desigualdad no solo en España, sino en todo el mundo. Su enfoque único, basado en la experiencia personal y la empatía genuina, revolucionó la forma en que se abordaban los problemas sociales. Lucía, con su juventud y pasión, se convirtió en el rostro de una nueva generación de filántropos. Viajó por el mundo, desde los barrios marginales de Mumbai hasta las favelas de Río de Janeiro, implementando programas innovadores que no solo proporcionaban ayuda inmediata, sino que también creaban oportunidades de desarrollo a largo plazo. Alejandro, por su parte, utilizó su experiencia empresarial para asegurar que la fundación operara de manera eficiente y sostenible. Estableció alianzas con otras corporaciones, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro, creando una red global de apoyo para los más necesitados. Juntos, abuelo y nieta formaban un equipo imparable. Su historia de reencuentro y redención inspiró a millones, demostrando que el amor y la compasión pueden superar cualquier obstáculo. A medida que pasaban los años, Lucía y Alejandro vieron cómo sus esfuerzos daban frutos. Ciudades enteras se transformaban gracias a sus programas de vivienda y educación. Miles de personas que una vez vivieron en las calles ahora tenían hogares y trabajos dignos. La Fundación Montero Martínez se convirtió en un modelo a seguir en el mundo de la filantropía. Pero quizás su logro más grande fue el cambio que inspiraron en la mentalidad de la sociedad. A través de su ejemplo, mostraron al mundo que la verdadera grandeza no reside en la riqueza o el estatus, sino en la capacidad de ver la humanidad en cada persona y actuar con compasión. En una fría mañana de invierno, muy parecida a aquella en la que se conocieron, Lucía y Alejandro caminaban por la calle Real. El lugar donde una vez Alejandro mendigaba ahora albergaba un centro comunitario, lleno de vida y esperanza. ¿Sabes, Lucía?, dijo Alejandro, su voz cargada de emoción. Cuando decidí vivir en las calles, pensé que estaba renunciando a todo. Nunca imaginé que en realidad estaba en el camino para ganarlo todo. Lucía apretó la mano de su abuelo, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Y yo nunca imaginé que al ayudar a un extraño en la calle, estaría encontrando no solo mi propósito en la vida, sino también mi familia. Mientras continuaban su camino, saludando a las personas que pasaban, muchas de las cuales habían sido ayudadas por su fundación, Lucía y Alejandro reflexionaron sobre el increíble viaje que los había llevado hasta allí. Un viaje que comenzó con un simple acto de bondad y que había florecido en una misión de vida que estaba cambiando el mundo. Su historia, que había comenzado en la fría acera de una calle madrileña, ahora era un faro de esperanza para millones. Demostraba que, incluso en los momentos más oscuros, un acto de compasión puede encender una luz que ilumine el camino hacia un futuro mejor. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual entre una joven compasiva y un anciano aparentemente sin hogar, se había transformado en una saga épica de amor, pérdida, redención y el poder transformador de la compasión humana. Lucía y Alejandro, una vez extraños en la calle Real, ahora eran familia, unidos no solo por la sangre, sino por un vínculo forjado a través de la adversidad y el amor incondicional. Su legado perduraría mucho más allá de sus vidas, inspirando a generaciones futuras a mirar más allá de las apariencias, a tender la mano a aquellos en necesidad, y a creer en el poder del amor y la compasión para cambiar el mundo. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en un cálido resplandor dorado. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en un cálido resplandor dorado, Lucía y Alejandro se detuvieron en el puente sobre el río Manzanares. Observaron cómo las aguas fluían suavemente bajo sus pies, un símbolo perfecto de cómo la vida los había llevado por un camino inesperado pero hermoso. «Abuelo», dijo Lucía, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado tu antigua vida? Alejandro meditó la pregunta por un momento, sus ojos fijos en el horizonte donde el sol pintaba el cielo de tonos rojizos y púrpuras. Hubo momentos difíciles, sin duda, respondió finalmente. Noches frías donde el hambre y la soledad me hacían cuestionar mi decisión. Pero ahora, mirando hacia atrás, no cambiaría nada, porque cada paso de ese camino me llevó a ti, y a la vida que ahora compartimos. Lucía sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su abuelo. Sabes,
A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera detenido ese día en la calle Real. Si hubiera pasado de largo como todos los demás. Ah, pero esa es la magia de la vida, ¿no crees?, respondió Alejandro con un brillo en sus ojos. A veces, las decisiones más pequeñas son las que tienen el mayor impacto. Tu acto de bondad no solo cambió nuestras vidas, sino las de miles de personas que ahora tienen una oportunidad gracias a nuestra fundación. Este hermoso momento entre Lucía y Alejandro nos recuerda el poder de las pequeñas acciones. Si quieres más historias que te inspiren a hacer la diferencia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo. Mientras continuaban su paseo por la ciudad, Lucía no pudo evitar reflexionar sobre cómo había cambiado su perspectiva en los últimos años. Recordó a la joven ingenua que una vez fue, llena de ideales pero insegura de cómo hacer una diferencia real en el mundo. Ahora, a sus 30 años, se sentía más segura y decidida que nunca. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?, dijo Lucía mientras pasaban frente a uno de los centros comunitarios que habían establecido. Que al final, no se trata solo de dar dinero o recursos. Se trata de devolver la dignidad a las personas, demostrarles que son valiosas y merecen una oportunidad. Alejandro asintió con aprobación. Has aprendido bien, pequeña. Esa es la lección más importante que podemos enseñar al mundo. La verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás, en cómo vemos la humanidad en cada persona, sin importar su situación. Mientras caminaban, se cruzaron con varios rostros familiares. Estaba María, una mujer que solía vivir en las calles y ahora trabajaba como coordinadora en uno de sus centros de acogida. Carlos, un joven que había abandonado las drogas gracias a su programa de rehabilitación y ahora estudiaba para ser trabajador social. Cada uno de ellos tenía una historia de transformación, un testimonio viviente del impacto de la labor de Lucía y Alejandro. Al llegar a la Plaza Mayor, se encontraron con un grupo de voluntarios que se preparaban para una de sus noches de solidaridad, donde repartían comida y ropa a las personas sin hogar. Lucía y Alejandro se unieron a ellos sin dudarlo, como hacían regularmente. Mientras servían sopa caliente y conversaban con las personas que se acercaban, Lucía notó a una joven en la fila. No tendría más de 20 años, con el rostro demacrado y la mirada perdida. Por un momento, Lucía se vio a sí misma en esa chica, y sintió una conexión inmediata. «Hola», dijo Lucía acercándose a ella. «Soy Lucía. ¿Cómo te llamas?». La joven la miró con desconfianza al principio, pero algo en la calidez de Lucía pareció tranquilizarla. «Sara», respondió en voz baja. «Es un placer conocerte, Sara», dijo Lucía con una sonrisa genuina. «¿Te gustaría sentarte conmigo un momento? Me encantaría escuchar tu historia, si quieres compartirla». Sara dudó por un momento, pero finalmente asintió. Mientras compartían un café caliente, la joven comenzó a abrirse. Habló de una infancia difícil, de malas decisiones y de cómo había terminado en la calle. Lucía escuchaba atentamente, sin juzgar, ofreciendo palabras de aliento y comprensión. Al final de la conversación, Lucía le habló a Sara sobre los programas de la fundación, sobre las oportunidades que podían ofrecerle si estaba dispuesta a aceptar la ayuda. «No será fácil», le advirtió Lucía, «pero si estás dispuesta a intentarlo, estaremos contigo en cada paso del camino». Sara, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Lucía. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por verme como una persona y no como un problema». Esa noche, mientras Lucía y Alejandro regresaban a casa, compartieron una mirada de entendimiento. Sabían que acababan de presenciar el comienzo de otra historia de transformación. «¿Sabes, abuelo?», dijo Lucía mientras entraban en el edificio donde ahora vivían juntos. «A veces me pregunto si estamos haciendo lo suficiente. Hay tantas personas que aún necesitan ayuda». Alejandro se detuvo y miró a su nieta con seriedad. «Lucía, recuerda siempre esto. No podemos cambiar el mundo entero de la noche a la mañana, pero podemos cambiar el mundo de una persona a la vez. Y eso, mi querida niña, es más que suficiente». Lucía asintió, sintiendo una renovada determinación.
Sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Cada día traería nuevos desafíos, nuevas historias, nuevas oportunidades para hacer la diferencia. Pero con su abuelo a su lado, y con el amor y la compasión como brújula, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía miró por la ventana hacia la ciudad que una vez la había rechazado y que ahora la abrazaba como una de sus hijas más queridas. Madrid, con sus luces parpadeantes y sus calles llenas de historias, le recordaba que cada rincón, cada persona, guardaba la posibilidad de un milagro. Se acostó con una sonrisa en los labios, agradecida por el camino que la vida había trazado para ella. Un camino que comenzó con un simple acto de bondad y que la había llevado a descubrir no solo su propósito, sino también su verdadera familia. Mientras el sueño la envolvía, Lucía pensó en todas las vidas que aún estaban por cambiar, en todas las historias que aún estaban por escribirse. Y supo, con una certeza que le calentaba el corazón, que cada mañana traería consigo la oportunidad de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de esta conmovedora historia. Pero recuerden, cada uno de nosotros tiene el poder de iniciar su propia saga de compasión y cambio. Si esta historia los ha inspirado, no olviden compartirla y suscribirse para más contenido que nos recuerde la belleza de la humanidad. Juntos, podemos crear un mundo más amable y compasivo, un acto de bondad a la vez. La historia de Lucía y Alejandro, que comenzó en una fría acera de Madrid, se había convertido en un faro de esperanza para miles. Demostraba que incluso en los momentos más oscuros, un simple acto de compasión puede encender una luz que ilumine el camino hacia un futuro mejor. Su legado perduraría, inspirando a generaciones futuras a mirar más allá de las apariencias, a tender la mano a aquellos en necesidad, y a creer en el poder del amor y la compasión para cambiar el mundo. Y así, mientras Madrid dormía, dos corazones latían al unísono, unidos por la sangre, el amor y un propósito compartido. Lucía y Alejandro, una vez extraños en la calle real, ahora eran el epicentro de una onda expansiva de bondad que seguiría creciendo, tocando vidas y transformando realidades mucho después de que ellos ya no estuvieran. Su historia nos recuerda a todos que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la capacidad de ver la humanidad en cada persona y actuar con amor y compasión. Nos enseña que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, un acto de bondad a la vez. Y quizás, lo más importante, nos muestra que nunca sabemos dónde nos llevará un simple gesto de amabilidad. Podría ser el comienzo de una aventura extraordinaria, una que no solo cambie nuestra vida, sino las vidas de incontables personas a nuestro alrededor. Así que la próxima vez que veas a alguien necesitado, recuerda la historia de Lucía y Alejandro. Recuerda que un pequeño acto de bondad puede ser la chispa que encienda un fuego de esperanza y transformación. Porque al final, son esos momentos de conexión humana, esos gestos de compasión desinteresada, los que realmente tienen el poder de cambiar el mundo.